Sean todos más que bienvenidos al Econocast. Estamos el día de hoy con el presidente del Banco Central del Paraguay, el señor Carlos Carvalho. En el equipo del club me acompañan Natalie Schrem, presidenta, y Joaquín Silich, director de medios, conmigo. ¿Qué tal? Buen día, Fabri, buen día, Natalie, buen día, señor presidente. ¿Cómo están todos? ¿Cómo está la audiencia? Y yo por mi parte estoy más que emocionado de contar hoy con este invitado súper especial. Buenos días, señor presidente, Fabri y Joaquín. Se siente muy bien volver. Creo que los inicios bien del Club de Economía empezaron en esta cabina y volver después de unos años ya acompañando a la dirección. Es muy lindo ver el fruto de todo el trabajo que vienen haciendo en el año y cómo esto fue creciendo y fue continuando a este nivel. Presidente, ¿cómo estás? Demasiado bien. Sí, estoy acá. No puedo estar diferente, ¿verdad? Muy bien, muy contento. Felicitaciones realmente. Mantener un programa de jóvenes hablando de economía, de cosas serias y todo lo demás, yo creo que es todo un mérito que hay que celebrar, ¿verdad? Y yo me gusta mucho venir al programa de ustedes, no es la primera vez. Y bueno, estoy ahí abierto para que me interpelen, me interroguen, me tiren dardos, o sea, lo que sea, ¿verdad? Yo igual disfruto cuando estoy con jóvenes, así que un gustazo ahí con Fabri, Joaquín, Natalie. Así que Joaquín. Sí. Así que un placer. Vamos a hacer eso, pero antes hay un tema obligatorio. Estamos en el Mundial. Bueno, ese es un gran tema, ¿verdad? Lindo tema. Yo creo, si quieren dejar de hablar de economía, hablar de fútbol, yo igual voy a estar contento, porque me apasiona el fútbol, ¿verdad? Pero qué logro estar en un mundial. Una tarea que hace un tiempo atrás parecía casi imposible, ¿verdad? Sí. Y realmente el trabajo que hizo el maestro Alfaro, digamos, y cómo empoderó a los muchachos de la selección. Mérito de ellos, ¿verdad? Mérito de ellos haber dado vuelta a una historia que se veía horrible hace meses atrás. Yo creo que ni el más optimista de los paraguayos hubiéramos pensado ya cuando estábamos en los últimos lugares de la tabla que íbamos a llevar al Mundial. O sea, haber hecho casi a mitad de camino de las clasificatorias teníamos 7 puntos. Sí. Y hoy tenemos 25 puntos, o sea, hicimos 18 puntos en menos de la mitad de lo que restó, digamos, de la clasificación. Entonces yo creo que es un fenómeno. Totalmente. Un fenómeno, estamos muy contentos y creo que el futuro de la selección paraguaya luce demasiado bien. Totalmente. Y cuando el pueblo está contento, creo que en la economía de repente hay más consumo, entonces... Sí, es verdad. Es verdad, como toda ciencia social que depende de los estados de ánimo y los humores, digamos, de la sociedad. Sí. Yo creo que cuando la gente está feliz, tiene ganas de celebrar, etcétera, bueno, eso también impacta ciertas decisiones en materia de consumo, en materia económica. Siempre es positivo, digamos. De hecho, hay muchos estudios que muestran, digamos, que éxitos deportivos también de alguna manera impactan en menor o mayor medida éxitos económicos, ¿eh? Entonces creo que ahí también es bueno para la economía. Totalmente. Y hoy, bueno, nos gustaría poder hablar de fútbol todo el programa, pero hay varios temas que queríamos mencionar, muy actuales, y no sé, podemos tocar lo que es la independencia del Banco Central, un tema que globalmente está siendo muy importante y muy hablado. En el Paraguay tenemos un montón de reconocimientos que tuvimos últimamente que podemos mencionar, y también lo que va a ser el resto del año, las proyecciones para el próximo, que sé que ya están ahí aflorando. Yo creo que podemos empezar con las preguntas del día, ¿verdad, Joaquín? Presidente, ¿qué significa hablar de la independencia del Banco Central y por qué es un pilar clave para la estabilidad económica? Bueno, yo creo que siempre las figuras, digamos, o las imágenes a veces hablan mejor que las palabras, ¿verdad? Entonces yo lo que les podría decir ahí es que la autonomía del Banco Central o la independencia del Banco Central es como un ancla, digamos, ¿verdad? Cuando uno para el barco, digamos, tira el ancla,
el ancla lo que impide es que los momentos de tormenta y de tempestades se lleve al barco, digamos, ¿verdad? Entonces, eso es finalmente la autonomía del Banco Central. Es un aspecto que tal vez en tiempos de calma política, de calma económica, no luce tan atractivo, digamos, como en tiempos de tempestades, en tiempos donde la política está convulsionada, el mundo está complejo, difícil, y cuando de alguna manera la institucionalidad económica es atacada, digamos, por determinados eventos o aventuras de carácter político. Ahí es donde la independencia del Banco Central es un bien que realmente permite, digamos, impedir que ese tipo de eventos socaven el resto de la economía y lleven al país, digamos, a la nación, al caos. ¿Y qué es la autonomía del Banco Central, verdad? Yo creo que este programa en general es para estudiantes de economía, pero yo creo que es sobre todo para gente que de repente quiere entender más de economía y le gusta la ciencia económica, pero a lo mejor necesita que uno trate de bajar a tierra determinados elementos, ¿verdad? Claro. Para que se pueda entender con más certeza, digamos, que la gente que de repente no tiene una formación en economía también pueda captar, digamos, por lo menos la magnitud del concepto. Y en ese sentido, ustedes saben que los bancos centrales, en el mundo, ¿qué hacen los bancos centrales en el mundo? Entre otras cosas, ¿verdad? ¿Verdad? Emisión de dinero. Claro, en mi época era la maquinita para crear dinero. Hoy en día gran parte del dinero es digital, pero sigue siendo dinero, digamos, sí, ¿verdad? Sí. En general. Y ustedes saben que el dinero, cuando la economía crece, hay una relación que es muy clara en la economía. Cuando la economía crece, digamos, en forma importante, necesita más dinero para hacer transacciones. El dinero claro. Tiene, entre una de sus funciones, ser un medio para transaccionar en la economía, medio de pago en la economía. Entonces, cuando la economía crece, la cantidad de dinero también crece, digamos, conforme a la demanda, que es básicamente uno de los componentes del PIB también por el lado de la demanda, para consumir, etc. Entonces, cuando pasa eso, no ocurre nada, digamos, con los precios, porque lo que el dinero hace, de alguna manera, es crecer de manera endógena y validar, digamos, un crecimiento económico de la economía. ¿Qué pasa? Lo que ha sucedido en muchas partes del mundo es que cuando el Banco Central no tiene la fortaleza necesaria, o cuando el Banco Central es vulnerado, digamos, en su autonomía y es capturado de una forma política u otros intereses que puedan existir en la sociedad, el dinero de alguna manera crece para favorecer esos intereses, ¿verdad? Claro. O sea, ¿cómo se manifiesta de alguna forma un determinado interés político en la economía? Se manifiesta, digamos, en gasto público. Sí. Se manifiesta en el presupuesto fiscal. Entonces, cuando el fisco pierde la prudencia, cuando el fisco pierde el norte y cuando el fisco se usa de manera populista, digamos, para favorecer determinados proyectos políticos, y bueno, y el Estado pasa sistemáticamente a gastar más de lo que le ingresa, primero le pide prestado probablemente al sector privado en su país, digamos, o le pide prestado al resto del mundo, digamos, ¿verdad? Pero en algún momento el resto del mundo y los agentes económicos de su propio país dicen, bueno, este Estado si sigue, digamos, de alguna manera de esta forma, gastando de una manera imprudente, en algún momento no nos va a poder pagar, entonces dejan de prestarle, y cuando dejan de prestarle se van y recurren, digamos, a quien tiene la facultad de emitir el dinero, que es el Banco Central en este caso. Y si el Banco Central no tiene la capacidad de decirle no, porque si yo te presto plata en estas condiciones, lo que vamos a generar es más inflación, pues la inflación, como ustedes saben y estudian economía, es siempre en todo lugar un fenómeno económico. Y el ministro de Economía muy sabiamente le agrega una frase que él dice, es verdad, digamos que la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno económico, un fenómeno monetario, pero un fenómeno monetario sometido, digamos, a una voluntad fiscal.
Digamos, entonces, si el fisco se vuelve imprudente y el Banco Central no tiene la capacidad de poner una barrera a esos desbordes y no prestar plata para aventuras políticas, entonces ahí se puede salvar una buena parte de la economía. Y si no, viene el caos que hemos visto en otros países con procesos, primero que comienzan con procesos inflacionarios elevados, persistentes, y después se vuelven, digamos, se pierde totalmente el ancla y se vuelve de alguna forma, el barco se va, lo lleva la tempestad, le lleva la tormenta y se acaba hundiendo, digamos, en el mar. Sí. Y lo mismo le pasa a la economía, sobrevienen los procesos hiperinflacionarios, etc. Entonces, la autonomía del Banco Central, para resumir lo que estoy diciendo, la autonomía del Banco Central es un pilar fundamental para la estabilidad macroeconómica en un país. La independencia del Banco Central significa que el Banco Central tenga la autonomía para fijar sus metas y sus instrumentos. Y donde en nuestro caso su único objetivo sea mantener una inflación baja y estable. Cualquier otro objetivo económico de financiar tal sector o de favorecer determinado fin social que no es básicamente mantener una inflación baja y estable, etcétera, es algo que excede de alguna forma la voluntad del Banco Central de nuestro país. Por lo tanto, es un factor que genera un daño, digamos, en institucional, ¿verdad? Entonces, eso es la autonomía del Banco Central finalmente, y es fundamental y es recogida en casi todos los informes que hacen los organismos internacionales destacando al país, y sobre todo las calificadoras internacionales que nos otorgaban el grado de inversión repiten una y otra vez la calidad institucional y la autonomía del Banco Central, la calidad de la institucionalidad económica, entre ellas la autonomía del Banco Central y su claridad, digamos, de instrumentos, la efectividad de esos instrumentos y los resultados que obtiene son elementos fundamentales para generar predecibilidad y favorecer, digamos, el desarrollo de la economía en el futuro. Yo quiero preguntarte ahí, ¿cómo se protege esa autonomía y a la par se trabaja en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas? Okay. Si es que existe, si se quiere esa coordinación. No, la coordinación es fundamental porque la coordinación implica vulnerar ese valor, digamos. La coordinación, o sea, es más, cuando el ministro de Economía y el presidente del Banco Central no tienen complejos en aparecer juntos y en dialogar permanentemente, es porque hay una certeza de que las autonomías institucionales están preservadas. Digamos, ¿verdad? El problema es cuando los ministros de Economía y los presidentes de bancos centrales se pelean. Ese es el problema, cuando no se llevan bien y cuando no dialogan, cuando no hablan y cuando no comparten objetivos comunes de alguna forma, ¿verdad? Y que el objetivo común tiene que ser, en primer lugar, la estabilidad macroeconómica. Después el ministro de Economía tiene otros tipos también de funciones, pero nosotros compartimos con el Ministerio de Economía el valor y la visión de que sin estabilidad macroeconómica no existe desarrollo en el país. No es suficiente, pero es absolutamente necesaria como condición. Entonces, ¿cómo se preserva la autonomía? Yo te respondería en varios niveles, digamos, ¿verdad? O en varios aspectos. Un primer elemento, sin duda, buenas leyes ayudan, ¿verdad? Entonces, el hecho que la Constitución Nacional de alguna manera esté expresamente mencionada la imposibilidad de prestar al fisco, salvo los préstamos de corto plazo que se devuelven en el mismo año y con intereses. Por lo tanto, cuando increíblemente en nuestro país, cuando el fisco le pide prestado al Banco Central, además no puede exceder el 10%, digamos, de los ingresos proyectados, cuando le pide prestado al Banco Central, es un elemento contractivo más que expansivo, porque le tiene que devolver dentro del mismo año y con intereses, o sea, más de lo que le pidió prestado. Sí. Entonces, entonces, ese es un elemento fundamental. Y después, la calidad de la gobernanza del Banco Central, el hecho de que los directores del Banco Central, mis colegas que comparten conmigo el directorio, porque yo soy el presidente del Banco Central, de repente que más aparezco en la prensa, etcétera, pero yo comparto el gobierno con 4 colegas más, muy prestigiosos todos, que
tiene cada uno 20% de los votos y tiene independencia y es responsable de sus decisiones. Entonces, ese elemento es fundamental también porque eso garantiza la autonomía en las decisiones. Y el hecho de que ninguno de esos mandatos de mis colegas en el directorio coincide con el ciclo político, es decir, no comienza ni termina en el mismo periodo presidencial, también es un elemento, digamos, de diseño institucional que favorece la autonomía. Después está la tradición, en el más puro estilo anglosajón, que para mí es más importante incluso que las propias leyes. Pues las leyes puede venir cualquier loco y las puede cambiar. O sea, imagínense algún loco que gane con mayoría parlamentaria, un político populista, etcétera, digamos, y que cambie las leyes. Bueno, claro. Ese es un riesgo. Pero la tradición es más permanente que inclusive las propias normas a veces. Y el hecho de tener 15 años de nombrar ministros de Economía y más 20 años de nombrar ministros de Economía y presidentes de Banco Central y miembros del directorio que tengan independencia política, que no tengan militancia política y sean técnicos que entienden la materia, yo creo que es otro factor importantísimo de estabilidad institucional y autonomía. Y último, y el más importante de todo para mí, por eso dejé para el final, la calidad técnica de sus funcionarios. Ese para mí es el factor más importante de defensa, el último bastión cuando la autonomía de un banco central es atacada. ¿Y por qué digo esto? Porque quienes más defienden la autonomía del Banco Central, me consta acá y en otros lados también del mundo, no solamente en Paraguay, pues en general los bancos centrales se parecen mucho en los lugares donde funciona bien la economía, sí, son los propios funcionarios. Hoy en día nosotros tenemos más del 50% de los funcionarios con maestrías y doctorados en las mejores universidades del mundo. Ese funcionario que todos los días se levanta, corre su modelo macroeconómico súper sofisticado, llega a determinados resultados, hace el análisis económico basado en la evidencia empírica, en la teoría, en la hipótesis que se plantea, llega a una conclusión y eleva su informe para que el directorio tome una decisión. Ese funcionario se juega su prestigio profesional todos los días. Wow. Y no va a delegar su prestigio profesional en ninguna aventura política. Y el directorio, cuando tiene el informe del funcionario enfrente, no va a tomar otra decisión que no sea la recomendación técnica, porque es tan contundente la evidencia, es tan contundente las decisiones basadas, son tan contundentes las decisiones basadas en datos, que por lo general alejarse de ese tipo de decisiones por cualquier tipo de interés político o corporativo tiene un costo tan elevado que uno empeñaría su carrera de por vida. Por eso es que yo digo, el bastión final de la defensa de la autonomía y la estabilidad institucional en los bancos centrales es la calidad de su equipo técnico. Y justamente, ya que tocaste el nivel académico y técnico de los profesionales, quiero leer un comentario que nos hacen en la transmisión de Javier von Horoch, que dice: señor presidente, ¿qué es lo que más valora o rescata de su paso por la Universidad Católica Argentina durante su doctorado? Excelente programa, saludos desde Buenos Aires. Ah, qué bueno, qué excelente. Javier von Horoch. Sí, él estuvo el año pasado en el programa que hicimos contigo. Sí. Todo valoro, ¿verdad? Yo a lo largo de mi vida, y a medida que me voy poniendo más viejo y más nostálgico, cada vez recuerdo más mi pasado, ¿verdad? Y todos los maestros que tuve a lo largo de toda mi vida, ¿verdad? Yo me pasé mi vida estudiando economía. Para mí la economía es una pasión, no es una carrera. Y por lo tanto recuerdo a mis profesores desde mi inicio, allá a los 18 años, allá en Brasil, después mis maestros en Chile, en otras universidades que estudié en Estados Unidos, en España, etc. Y mi último paso, digamos, en el doctorado en la Universidad Católica Argentina. Recuerdo con mucho cariño a mis maestros ahí. Aprendí mucho. Y tal vez si puedo rescatar algo así mucho más específico, digamos, que todo lo que tiene que ver con la formación propia de una universidad,
que realmente es muy buena como esa. Básicamente el hecho de que finalmente haya optado, digamos, en mi tesis doctoral por estudiar un poco más profundamente el tema de la economía política. Wow. Cómo las decisiones económicas y los impactos de las decisiones económicas, las políticas económicas, finalmente pasan por un tamiz político, digamos, y el impacto que tiene eso sobre la sociedad no puede desconocer los ciclos políticos y la dinámica social, digamos, cuando uno toma determinada decisión de política económica. Entonces, tal vez eso porque... tal vez por todo lo que me costó también mi tesis, ¿verdad? Finalmente, pero sí recuerdo con mucho cariño ese paso también, en mi formación, con muchísimo cariño, de muchos amigos, muchísimos amigos en Argentina. Saludos a todos ahí. Sí. Y qué interesante país para estudiar política económica. Sí mismo. Presidente, está interesantísima la conversación, pero es momento de mandar una pequeña pausa y Genial. Después seguiremos conversando con el presidente del Banco Central del Paraguay, el señor Carlos Carvalho Espalde. Volvemos de la pausa en el Econocast con un programa sumamente especial para nosotros y queremos hacer muchas más preguntas, señor presidente, así que continuamos. Con gusto. Bueno, comenzamos por los reconocimientos y logros durante su gestión. Bajo su liderazgo, el Banco Central del Paraguay alcanzó la calificación A en el Central Banker Report Cards 2025. ¿Qué significa para usted este reconocimiento personal y para la institución en su conjunto? Bueno, cuesta un poco hablar de esto, ¿no? Pero sí, es un logro, logro muy importante, no podemos desconocer. Esta es una distinción que tiene muchísimos años. Es el Central Banker Awards, creo que, para el Best Central Banker. Sí. Ese es el nombre del premio, digamos, que me comunicaron que me quieren dar junto a otros presidentes de bancos centrales. En Washington, cuando en el marco de la realización, digamos, las reuniones anuales del Fondo Monetario, Banco Mundial, el BID, etc. Es un premio prestigioso. Es un premio donde se evalúa la gestión de más de 100 bancos centrales, yo creo, alrededor del mundo. Pues hay que recordar que, digamos, que Europa, por ejemplo, son muchos países, pero tienen un solo banco central, ¿verdad? Entonces, por eso son menos bancos centrales que países. Hay otros bancos centrales que no tienen. Hay otros países que no tienen bancos centrales o porque tienen la moneda de otro país, digamos, o por otros motivos, ¿verdad? Y bueno, en realidad... Y esta evaluación es una evaluación que te otorga una nota. La nota máxima es una nota que es sobresaliente, que es A, hasta F. Digamos que es cuando los bancos centrales tienen algunos problemas. Y el premio es al liderazgo en el Banco Central, ¿verdad? Y se evalúan varias áreas que tienen que ver básicamente con inflación, manejo de política monetaria, que tiene que ver con independencia, autonomía del Banco Central, tipo de cambio, o sea, varias variables, digamos, donde el Banco Central tiene un rol importante. Y bueno, nos toca a nosotros este momento. Y yo lo que siempre digo, si bien el premio tiene nombre y apellido, digamos, porque es para liderazgo en los bancos centrales. Sí. Claramente, y eso es el destaque que yo quiero hacer, claramente el premio, yo voy, digamos, pues solamente una persona podía recibir, pero yo voy a recibirlo en nombre de. Claro. No en mi nombre, porque ninguno de esos logros que se mencionan, digamos, en la distinción que se otorga, o que me otorgan en este caso, es posible si uno no tiene un equipo fantástico atrás. Uh-huh. O sea, el Banco Central, este es un premio al Banco Central. Totalmente. Este es un premio a los funcionarios del Banco Central que todos los días se juegan, como dije anteriormente, su prestigio en cada uno de sus análisis, de sus informes y sus recomendaciones, que tienen una calidad técnica fabulosa
y que ejercen su autonomía intelectual todos los días. Es un premio a mis colegas del directorio que comparten, con quienes compartimos las decisiones. Las decisiones no son del presidente del Banco Central, las decisiones son de un directorio de 5 personas. Y esas 5 personas que son colegas prestigiosos, súper prestigiosos, Miguel Mora, que ustedes lo conocen, que creo estuvo acá, Liana Caballero, Carmen Marín y ahora Marco Aurelio González, que se nos sumó al equipo, son personas de altísimo nivel intelectual, académico y honradez, digamos, en su decisión. Entonces, tampoco es posible si uno no tiene un directorio fabuloso de esa manera. Y tampoco es posible una distinción de esta naturaleza si es que uno antes no tuvo una construcción institucional importante. Otros que lo precedieron, que hicieron su trabajo genial, que dejaron, digamos, su grano de arena al Banco Central y una construcción incremental y progresiva de institucionalidad económica. Sale un presidente del Banco Central, viene otro y sigue haciendo lo que hizo el anterior y hace algo más. Viene otro, sigue haciendo lo que hizo el anterior y hace algo más. Así se construyó el Banco Central y así se va a seguir construyendo y va a seguir ganando muchos premios más. O sea, los que van a venir adelante van a ganar otros premios y ahí espero, así como yo le agradezco a los anteriores, también me puedan agradecer si es que yo logro hacer algo bueno en mi gestión, ¿verdad? Claro. Y finalmente, para terminar, simplemente, este tipo de distinciones es distinción, esta institución, que es básicamente Global Finance, que es una institución que tiene una publicación muy prestigiosa en temas financieros y de bancos centrales, no le regala nada a nadie. O sea, menos a un país cuasi desconocido en el concierto internacional, chiquitito, sin incidencia, como el nuestro. Así que eso tiene para nosotros tiene un valor fundamental. Total. Pero ya viene a sumarse a otro premio que ganamos hace poco, que es básicamente el premio en el sistema de pagos. Así es, totalmente. Presidente, comentaste recién sobre cómo se construyen esas políticas del Banco Central, que cada presidente que viene sigue construyendo y aporta su granito de arena sobre lo que ya se construyó. Como comentario, todas las instituciones deberían construirse así. Mismo. Un país se debería construir así. Exactamente. En ese marco, ¿cuáles considera usted que han sido las decisiones más trascendentes que se han tomado en la historia del Banco Central? ¡Wow! ¿En la historia del Banco Central? Yo creo que es difícil escoger alguna sin correr el riesgo de ser injusto en determinada u otra gestión. Yo creo que en todas las gestiones de quienes me antecedieron se tomaron decisiones súper importantes y que ayudaron, digamos, en el camino a la construcción de institucionalidad, ¿verdad? Uh-huh. Yo tal vez, más que decisiones, me voy a referir a eventos, ¿verdad? A eventos. Hubieron eventos en el pasado donde el Banco Central pudo haber corrido algún riesgo de vulneración de su institucionalidad económica y su autonomía. Y los presidentes allí se plantaron. Hay un caso en particular que tengo ganas de contar, pero tal vez no lo voy a hacer porque no tengo nomás la anuencia de mi colega, pero que conozco muy bien. Y lo que se pueda comentar. Y conozco muy bien. Bueno, hubo un caso en un momento donde un político muy importante, digamos, en el país, presionaba a un presidente de Banco Central para que tome decisiones que claramente eran... iban en contra, digamos, de los objetivos del Banco Central y podrían ocasionar un daño importante en la economía. Por supuesto, el Banco Central se plantó, dijo que no, entonces este señor le pidió la renuncia a ese presidente y ese presidente le respondió que el presidente de la República no puede, que ningún presidente de la República y mucho menos una autoridad que no sea el presidente de la República, de un gobierno, puede exigir al presidente del Banco Central la renuncia. El presidente del Banco Central solo y los miembros del directorio solo pueden ser removidos de sus cargos
por mal desempeño y por juicio político, digamos, del Congreso de la Nación. Eso sentó un precedente fundamental. Y yo tengo, porque él me dio a mí, yo tengo la nota que le envió ese político y la respuesta que le dio el Banco Central, porque eso es un tesoro, ¿verdad? Wow. Y después hubieron decisiones fundamentales. En la época de Carlos Fernández, por ejemplo, cuando era presidente del Banco Central, se aprobaron las leyes de la Carta Orgánica del Banco Central, que es la actual, que es una Carta Orgánica muy moderna y que termina, digamos, por blindar al Banco Central en términos de su autonomía. La ley de bancos también se aprobó en ese momento. Y así hubieron muchas decisiones, todas, digamos, en el sentido de construir institucionalidad económica. Entonces, difícil escoger una en particular. Yo creo que todos los presidentes... Eso sí les voy a contar. Ahora, dentro de poco, vamos a sacar un libro. Esa es una primicia. Wow. Okay. Vamos a sacar un libro que va a estar escrito por todos los presidentes de bancos centrales vivos actualmente en el país, y que se va a llamar así como de la construcción de la institucionalidad económica en el país bajo el rol del Banco Central a la obtención del grado de inversión. Entonces todos los presidentes van a contar qué hicieron durante su mandato, qué construyeron, digamos, qué legado dejaron. Y ese libro va a ser, yo creo que una contribución súper importante para este tema que estamos hablando acá ahora, ¿verdad? Wow. ¿Qué aporte para la academia va a ser eso? ¿Se puede hacer, te invito y te comprometo ya, una presentación en nuestra facultad sobre el libro? Sí, cuando tengamos... Sí, el libro ya está escrito, ahora está en proceso de edición. Vamos a hacer lanzamiento en el Banco Central y con muchísimo gusto después podemos hacer una presentación en la facultad de ustedes, ¿verdad? Pero tengo muchos colegas expresidentes que están vivos, digamos, y por los cuales tengo el mayor de los respetos y cariño, ¿verdad? Que conversamos mucho con muchos de ellos. Totalmente. Así que ese libro va a recoger eso, va a recoger la historia, Yeah. desde la palabra de cada presidente de Banco Central. Y reconocimientos como los que mencionamos, ¿cómo impactan en la confianza y percepción afuera del país? A ver, sin duda impactan de forma muy importante, ¿verdad? Yo les puedo confesar que la mayor parte de los mensajes que recibí, digamos, desde que salió esta distinción, fue de gente de afuera. Wow. ¿Verdad? Entonces, mucha gente me escribió de afuera de varios ámbitos, ¿verdad? Del ámbito académico, del ámbito privado, de los organismos internacionales. Algunas publicaciones salieron también en el exterior. Y eso está bien, ¿verdad? Eso está bien por dos motivos. Uno, porque yo creo que eso te da la pauta de que este tipo de mención hacia el país ayuda a construir confianza afuera. O sea, se evidencia en distintos sectores y ayuda a construir confianza. Dice, mira, el país o sea, recibe premios, está haciendo bien las cosas en un mundo que está cada vez más convulsionado, que está cada vez más incierto, más volátil. El Paraguay ofrece algunas certezas, ofrece predecibilidad, ofrece estabilidad, ofrece alguna certeza y tiene los espacios para construir las condiciones de suficiencia. Construyó las condiciones necesarias, tiene los espacios para construir las condiciones de suficiencia, es decir, para hacer las reformas estructurales que impacten la productividad de la economía, el crecimiento de mediano a largo plazo, generen empleo de calidad, permitan de alguna manera un salto de calidad en términos de desarrollo socioeconómico. Entonces, esa es la lectura que afuera se hace cuando se ven este tipo de noticias. No es un país que anda todo mal, sino que es un país que tiene cierta institucionalidad que construyó a lo largo del tiempo y sobre esa seguramente puede construir más y más y más. Entonces, da confianza, genera confianza. Y confianza implica que la gente de afuera tenga la voluntad de traer sus recursos al país. Inversión extranjera, porque si no hay confianza, no hay inversión. Si hay confianza,
y les gusta lo que el país ofrece, la inversión a la larga termina viniendo. Y es bueno que afuera, porque digo es bueno que los mensajes vengan más afuera que adentro, porque adentro en realidad está bien que a quienes coyunturalmente nos toca dirigir instituciones del Estado no nos palmoteen la espalda, porque si no después nos podemos creer más de lo que somos. Wow. Entonces me gusta el hecho de que creo que esta distinción tengo que proyectarla más. No esta, porque todas las distinciones en general que el país recibe, digamos, el ministro de Economía también recibió el año pasado la distinción a mejor ministro de Economía, y es bueno que eso se proyecte internacionalmente. Adentro tenemos que tener la humildad suficiente como para entender que somos servidores públicos y tenemos que hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Es que nos van a entregar un premio y se acabó el problema, ¿no? O sea, todos los días hay que laburar más y más y más. Claro. Y tenemos que dar resultados y la gente y saber que la gente en realidad tiene demandas de calidad, digamos, de decisiones públicas, y nos va a retar mucho más de lo que nos va a agradecer, y eso está bien. Y justamente, bueno, nos encantaría entrevistar al ministro de Economía, por cierto. La pregunta que se hace la gente es esa. O sea, obviamente sabemos que la inversión extranjera directa y también la local genera empleos, los empleos generan ingresos, y la gente se pregunta, ¿cuándo voy a ver por ejemplo, en mi billetera reflejado los logros macros? Esa pregunta obviamente le corresponde, yo creo, más a un ministro que a un presidente del Banco Central, pero desde el área de la economía, como, no sé, tal vez profesor, ¿qué podrías comentar? Sí, que se entiende esa preocupación, en primer lugar, que la gente tiene claramente la legitimidad de aspirar a que las decisiones económicas le permitan, digamos, mejorar su calidad de vida. Los hacedores de políticas tienen que entender que las decisiones que toman impactan la vida de las personas y por lo tanto tienen que hacerlo con responsabilidad. Y que finalmente la economía es una ciencia social. Claro. Y que lo que busca es que las decisiones que se toman en el área económica favorezcan a la gente, ¿verdad? Pero entender también que los cambios, digamos, en el país no se hacen desde la voluntad solamente, ¿verdad? El voluntarismo, que es básicamente uno de los fenómenos vinculados al populismo, claro, ha intentado seguir caminos mucho más rápidos, y esos caminos mucho más rápidos muchas veces proveen un cierto alivio que es temporal, pero después las consecuencias que se tienen en el futuro son devastadoras y terminan por afectar en forma, diría, severa la calidad de vida y el ingreso, sobre todo de la población más pobre, más vulnerable, aquella que no puede salir del país o no puede protegerse, digamos, con otro tipo de decisiones económicas, ¿verdad? Que depende de su ingreso, básicamente. Cuando uno genera procesos hiperinflacionarios, por ejemplo, algunos van a ir afuera, otros que trabajan en los mercados internacionales y ganan en dólares, no les preocupa demasiado, etcétera. Claro. Pero la gente que gana su salario, esa se ve afectada por decisiones irresponsables. Entonces yo creo que hay que entender que estos son procesos, y sobre los procesos hay que construir, y sobre las buenas políticas. O sea, yo creo que el país está en el momento de olvidarse un poco, no olvidarse de las decisiones, olvidarse un poco de las discusiones, digamos, en materia de estabilidad macroeconómica. Creo que ese es un ámbito que está bastante consolidado en el país. Tenemos que hablar más de cuáles son las reformas que el país necesita para impactar la calidad de vida de la gente. Total. Pero esas decisiones o esas reformas no pueden jamás afectar lo que se ha logrado en todo este tiempo, que es la construcción de la estabilidad macroeconómica. Y yo te voy a dar algunos datos nomás, sí, para entender eso de que a veces yo escucho eso, la macro no llega a la micro. Está bien, yo creo que eso es parte de la demanda de la ansiedad. Pero me preocupa más cuando los economistas repiten eso. No cuando la sociedad, pues esa es una forma de demandarle, digamos, resultados a los hacedores de política. Pero cuando algunos colegas repiten eso, la macro no llega a la micro, eso a mí me hace un poco de ruido, ¿verdad? Pues 2002,
Sí. Yo siempre sitúo el 2002 como un año bisagra en el país, a partir del cual se empezó a construir, digamos, lo que hoy tenemos. 2002 teníamos una inflación muy elevada, una inflación de 2 dígitos, cercana al 15%. Teníamos un país en default técnico. No se pagaban los vencimientos de la deuda externa ni de la deuda interna y habían atraso en el pago de los salarios de la función pública. Teníamos convulsión política, teníamos todavía el impacto de crisis económica, de crisis financieras que se habían generado en el pasado y teníamos 57% de pobreza. Ese era nuestro país en el 2002. Se comenzó a trabajar bien todo el tema de la institucionalidad económica, se hizo un Banco Central independiente, autónomo, técnico, se le mandó a los funcionarios a estudiar al exterior, vinieron con su maestría y su doctorado y construyeron lo que es el Banco Central de hoy. Se construyó un fisco prudente, cuyas decisiones se basen, digamos, en evidencia empírica y tengan claro que el efecto de malas decisiones fiscales pueden comprometer la estabilidad de la economía y opere bajo reglas. Ahora se aprobaron las reglas fiscales después y todo lo demás. Todo ese proceso de construcción de institucionalidad económica nos lleva hasta el 2024. ¿Qué tenemos en el 2024? En el 2024 tenemos grado de inversión. Cuadruplicamos en 20 años el PIB per cápita. Nadie se da cuenta de eso. Casi que triplicamos el PIB per cápita en términos reales. Es un proceso progresivo. La pobreza, que era del 57%, ahora está por debajo del 20%. Digamos, y la inflación no supera en ninguno de los últimos años de que implementamos el esquema de meta de inflación en promedio entre 3,5% y 4%. Digamos, proceso inflacionario de 2 dígitos en aquella época. Y no podíamos pagar nuestra deuda en el 2002 y hoy estamos colocando deuda en guaraníes a tasas bajas de países casi desarrollados en los mercados internacionales y en los mercados locales también. Entonces, si me dicen que la macro no llega a la micro, hay que mirar más los números. No, hay que repetir frases que de repente quedan bien los economistas tenemos que mirar los números y ser rigurosos, no ser políticamente correctos. Entonces, yo creo que falta demasiado. Tenemos que construir muchas cosas, pero los datos son contundentes. Totalmente. 20 años, si nosotros nos esmeramos y hacemos bien las cosas, mantenemos nuestra estabilidad económica, hacemos las reformas que tenemos que hacer, si en 20 años solo con construir institucionalidad económica y mantener la estabilidad logramos los números que yo te dije, 20 años más no quiero saber lo que podemos lograr. Pero eso ya la toca a ustedes, pues yo ya voy a estar viendo el pasto crecer desde abajo muy seguramente. Así va a ser. Yo creo que el Paraguay va a continuar con este proceso. Y una última pregunta para finalizar. Queremos hacerle, presidente, ¿qué mensaje final le gustaría dejar sobre la importancia de contar con instituciones sólidas e independientes en la vida democrática del Paraguay? Y también, si tuviera que dar un consejo a los jóvenes economistas y estudiantes, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que todo lo que hablamos apunta un poco a la visión que yo tengo de la construcción de institucionalidad, ¿verdad? Basta ver lo que hicimos como país con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central del Paraguay para entender que la construcción de políticas públicas de Estado pasa por instituciones fuertes. Que tengan un plantel de profesionales que se dediquen a mirar la racionalidad de sus decisiones basada en datos y no si a partir de ahí puede proyectar alguna carrera política o ganar más plata en otro lugar, etcétera, etcétera. O sea, profesionalismo de las instituciones públicas implica de alguna manera autonomía y blindar a las instituciones, digamos, de los ciclos políticos. Obviamente cada gobierno tiene su impronta, cada gobierno tiene sus fines, pero hay políticas de Estado que son permanentes
y esas políticas de Estado que son permanentes tienen que estar aisladas de los ciclos políticos. O sea, que el Banco Central tenga que mantener una inflación baja y estable y tenga que mantener un sistema financiero estable, íntegro y eficiente, no importa qué gobierno venga acá, eso va a tener que hacer el Banco Central siempre, ¿verdad? Mientras la sociedad no decida que haga otra cosa, ¿no? Pero acá no importa que sea un gobierno de un signo político, de otro signo político, una ideología, otra ideología. Eso tiene que respetar. Eso es institucionalidad económica. Que el MEF sepa, digamos, que tiene que respetar la ley de responsabilidad fiscal, a no ser casos extremos, digamos, como choques muy fuertes, como la pandemia, etcétera, pero es entender que básicamente esos desvíos de la ley de responsabilidad fiscal no pueden ser permanentes, sino que son transitorios cuando uno hace política contracíclica. También no depende de ningún gobierno. Y así tienen que ser las políticas de educación, las políticas de salud, etcétera. Hay cuestiones que son permanentes, ¿verdad? Se le podrá dar una impronta, un poquito más para allá, un poquito más para acá, pero lo esencial, digamos, los principios de las políticas públicas se tienen que mantener independientemente de los ciclos políticos. Y eso nos mostró el Banco Central, eso nos mostró el MEF. Finalmente me dijiste una palabra. Yo lejos estoy de poder dar recomendaciones, ¿verdad? Mucho menos a los jóvenes que son mucho más inteligentes y vivos que yo, ¿verdad? Pero simplemente ya como viejo zorro, digamos, de estas batallas y de que hace mucho tiempo estoy en estos temas y en la economía, eso más por viejo que por conocedor, tal vez decirle a los jóvenes que estudian economía que no piensen tanto en dónde encargos, en qué pueden hacer en el futuro, ¿verdad? Sino que se pregunten a esta altura de su vida por qué estudian economía. Wow. Esa es la pregunta que hay que hacer. O sea, ¿por qué yo estudio economía? Todo el resto va a venir naturalmente a partir del propio esfuerzo personal y los procesos, y a cada uno le va a tocar ocupar un lugar en la sociedad y va a tener que tomar alguna decisión que le va a impactar a algún compatriota, etcétera. Entonces, cuando haga eso, tener clara la respuesta a la pregunta que le estoy mencionando. Entender que las instituciones y las políticas son un medio, no un fin. O sea, ocupar un cargo público, ser presidente del Banco Central, ser ministro de Economía, no, es un fin. Alguien que estudia economía es un medio para tomar decisiones correctas e impactar la calidad de vida de la gente, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es una recomendación que haría. La otra recomendación que quiero hacer, que es importante, yo creo que los economistas, ustedes como estudiantes, el día de mañana como colegas, digamos, yo creo que decirle que la economía es una ciencia social, pero no tan social como para perder la rigurosidad, digamos, de la evidencia empírica basada, digamos, en los modelos que se tienen, digamos. O sea, la economía las teorías se hacen, digamos, basadas en los conceptos y en la evidencia empírica. Y toda hipótesis tiene que estar contrastada, sí o sí, digamos, por la evidencia empírica. Esa evidencia empírica tiene que estar respaldada por los modelos, digamos, que se toman hoy en día. En mi época eran los paquetes econométricos, hoy en día es la ciencia de datos, la inteligencia artificial, etcétera. Pero el economista tiene que contrastar permanentemente una hipótesis. El tipo que sale en economía y dice, yo creo que va a ser así, ese yo creo lo ya en economía es un sacrilegio, ¿verdad? No puede ser yo creo que va a ser así, ¿verdad? No. Acá es la evidencia me muestra que las cosas que ocurren pueden suceder así. Entonces en el Banco Central somos muy rigurosos en ese sentido, ¿verdad? Por ejemplo, las reuniones duran 4 o 5 horas con los técnicos y repasamos los modelos y calibramos y una cantidad de cuestiones. Y después de salir de todo eso, nunca estamos del todo seguros. Entonces el economista que está muy seguro de lo que dice, también en una ciencia que es social, que depende de la interacción social, que depende de las decisiones de las personas, que depende de la política, lo que tiene que hacer es tratar de tener la mejor evidencia posible, el mejor análisis posible,
pero entendiendo, digamos, que siempre la incertidumbre es parte de la decisión económica. Y también otro elemento que quiero decir ahí es que la economía no es una ciencia fácil, es una ciencia compleja, ni tan social ni tan exacta. Tiene un poco de las dos cosas. No es un químico que uno hace una prueba y te sale una cuestión. No es una bacteria donde uno ve que la bacteria hace tal daño en el cuerpo, etcétera, etcétera. Y los economistas hacemos constantemente laboratorio económico, digamos, pero construimos escenarios porque la incerteza es parte, digamos, de lo que decía anteriormente, ni tan social ni tan exacta. Y es una ciencia compleja. Finalmente, para terminar, es una ciencia compleja. Cuando ustedes escuchen, como muchas veces escuchamos, digamos, en los medios de comunicación, una explicación fácil de un fenómeno económico, vayan y busquen el error. No repitan. Busquen el error. Y buscar el error se busca en la teoría, en los conceptos y en la evidencia. O sea, entiendan que tienen una responsabilidad social. Y la responsabilidad social es ser rigurosos en su análisis y ser rigurosos, digamos, en la toma de las decisiones basadas en evidencia. Wow, qué aprendizaje nos llevamos de este Econocast. Presidente, muchísimas gracias por la buena predisposición de siempre, de tu parte, del Banco Central. Esperamos poder seguir construyendo mucho más con el Club de Economía. Y nada, si quieren unas palabras finales. Como siempre, agradecerte, presidente, por el tiempo. Entendemos que tu agenda seguramente es bastante apretada y el hecho de que estés acá con nosotros conversando es un honor realmente para los que estamos acá trabajando. Y felicitarte y agradecer a todo el equipo del Banco Central por siempre las buenas políticas de Estado con las que trabajan y alentarles a que sigan así. Muchísimas gracias, Joaquín. Fabri, Natalie. Sí, yo también quería agradecer su tiempo hoy, una mañana de sábado. Agradecer también al equipo, a Joaquín, a Fabri y a todo el equipo que está detrás por hacer que esto sea posible y que cada vez podamos crecer y aprender más como futuros profesionales. Y qué mejor aprender de la banca central, ¿verdad?, que el mismísimo presidente. Entonces hoy fue un honor realmente estar acá y un honor poder escucharle. Entonces, muchísimas gracias. Enorme placer. Muchísimas gracias a ustedes y siempre que me inviten voy a estar acá. Gracias. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.